333 millones. Quizás es una cifra que no te diga mucho de primeras, pero son los niños que, según UNICEF, viven en un estado de pobreza extrema en el mundo. Es decir, 1 de cada 6. La pobreza infantil no es un problema de ayer, pero en los últimos años se ha consolidado como uno de los grandes problemas a nivel internacional. Todos estamos de acuerdo en eso, pero ¿qué se está haciendo para cambiarlo? ¿Está funcionando todos esos esfuerzos? Por eso hoy, en No es el fin del mundo, hablamos de la pobreza infantil. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Vamos a presentar a quienes nos acompañan hoy a hablar de este tema. David Gómez, ¿qué tal estás? Muy bien, Fer, aquí, encantado de nuevo estar aquí contigo. Este tema no es tan ilusionante como el tema futresco. No, es verdad. Pero es bueno, el Países Bajos pero Holanda. es importante. Sí, bastante importante. Es importante hablar de esto. Y Celia Hernando también nos acompaña hoy, que se estrena en este podcast y que además pertenece al equipo de mapas y gráficos del orden mundial. ¿Qué tal estás, Eso Celia? Es. Muy bien, muy contenta de estar aquí hoy. Bueno, pues hablar de pobreza infantil. Ya sabéis que el trabajo de Celia lo podéis ver, además de hoy, por supuesto, en nuestra web, en elordenmundial.com, sobre todo en el apartado de mapas y gráficos. Ya se vino Álvaro, ahora Celia, estamos desvelando todo el Dream Team que está ahí en las catacumbas de EOM, van saliendo. Eso es. Todo lo que tenemos en EOM está empezando a salir por este podcast. Pero mira, antes de entrar en el episodio, os voy a contar una cosa que nos ha pasado y me parece absolutamente maravillosa. Esto ya es pura historia costumbrista, pero creo que si me estás escuchando te va a gustar. Es una historia muy tierna. Nos escribe un oyente que se llama Pablo Gil, que además nos escribe desde Holanda. Espero que sea Holanda de verdad y no Países Bajos, porque le meto un collejón a Pablo. Que no sea Maastricht, que no sea Utrecht. Eso es, que la liamos. Y nos dice, esto os voy a leer el correo, que es muy bonito. Nos dice, enhorabuena por el buen trabajo que hacéis y el crecimiento que tenéis. Gracias, Pablo. Os escucho en Nuestro No es el fin del mundo desde que empezasteis y por ello me decidí suscribir al Orden Mundial. O sea que, de nuevo, gracias, que al final dependemos mucho de los suscriptores. Y desde entonces no he fallado ni un capítulo y os leo mucho también. Por ello, y porque tengo muchas horas de viaje al trabajo, y hasta aquí viene lo mejor. A ver el giro. Me he entretenido en hacer un listado para jugar al bingo mientras escucho el podcast. Bueno. ¿Cómo jugar al bingo? Dice, también sirve para juego de chupitos, pero no lo recomiendo. Eso tiene sentido, porque podríamos acabar aquí bastante doblados como una alcayata. Dice, pero alguien que sepa de diseño gráfico os lo puede hacer y montar para la fiesta o fiestas navidades. El bingo de No es el fin del mundo. Porque lo que ha hecho Pablo es recoger frases que repetimos cada uno de manera constante. Entonces, cada vez que lo decimos, hace el tío pues, chupito o tacha el bingo. Increíble. Hay frases que son maravillosas y además nos recopila muchas. Dice, por ejemplo, Blas dice por lo que sea. Es verdad. Una frase muy de Blas. Es muy blasiana, sí. Dice, David menciona un deporte o deportista minoritario. Mucho. No ya fútbol, hablar de snooker o de dardos o de cualquier cosa de esas tuyas. Alba recomienda una película de serie C. No de serie B, ya. No de serie B, serie C. Inframundo total. Peli indie iraní. Se menciona Vietnam, por supuesto, un clásico de este episodio. Edu cuenta una anécdota de un viaje. Claro. Generalmente Vietnam también, estos se conectan ahí, esos dos puntos. Claro, haces un 2x1. También dice que esta frase es muy mía. Saludo a la gente que nos escucha mientras hace no sé qué, que si los del gimnasio, los del perro y tal. Fernando hace una referencia de Los Simpsons. Sí, también totalmente habitual. Un día tenemos que hacer un No es el fin del mundo de eso. Que yo creo que si no decimos 2 o 3 veces por episodio es también otro gran clásico. Éxito de los grandes éxitos. Fíjate si Pablo nos tiene calaos, que esta de ahora es que nos conoce como si llevas aquí en la oficina años. Dice, mención especial a los dulces de algún pueblo con esperanza de recibir una caja por la patilla. Eso es totalmente nosotros. Eso es buenísimo. Pero literal, además con todas las intenciones, sí. Dice, a ver si en este pueblo tal nos mandan algo, no sé qué. Bueno, una trenza, alguna cosa por el estilo. Sí. Además aquí dice, aquí somos todos de letras, momento mercadillo, habla de Saldañamus, cuando Eduardo hace una profecía, también te interpela, se nombra a alguien que fallece a la semana siguiente. Ahí cuando te cargaste al pobre Kissinger. Dice, bueno, de nuevo mi más sincera enhorabuena y que sigáis así, que necesitamos más voces que expliquen las cosas en vez de asustar y gritar o señalar. Yo creo que es de lo más bonito y gracioso que nos ha llegado en este podcast, o sea que se lo agradecemos a Pablo y creo
vamos, y creo que hay unanimidad en esta mesa que Pablo se gana una libreta del orden mundial. Qué majo. Poco me parece, es que estoy en shock. Claro. Es increíble esto. Sí, es que además, sí, por aquí no tenemos dulces ni nada que dar, solo tenemos, es nuestra única mercancía, las libretas. Los dulces los estamos importando, los estamos implorando, más bien. Eso es, lo estamos pidiendo. O sea que yo creo que a Pablo le podemos hacer llegar una libreta, sea a España, o a Holanda o donde haga falta. Totalmente. Este curro tiene que estar devuelto de alguna manera. Me parece una maravilla. ¿Haremos el bingo para Navidad? Qué gracioso, sí. Yo creo que podemos pensar algo. Algún tipo de especial. Algún diseño que haga Carto, así, dándole un graphic design in my passion, alguna cosa así. Sí, yo creo que vais a tener que diseñar un binguillo o algo. Bueno, se puede hacer. Bien. Pero bueno, vamos al... Ahora, anécdotas aparte, vamos al tema que nos ocupa hoy. Cuéntanos, David, ¿por qué hablamos hoy de la pobreza infantil? Y, sobre todo, ¿qué vamos a tratar o abordar en este episodio? Pues lo comentabas en tu intro, Fer, que la pobreza infantil es uno de los principales problemas a nivel internacional y además mencionabas un dato que creo que es muy revelador, que 1 de cada 6 menores de 18 años en el planeta viven con menos de $2,15 al día, que serían menos de 2 euros diarios, que es poquísimo. El baremo que se establece para determinar lo que se considera extrema pobreza. 60 euros al mes, si lo pensamos. Que luego es cierto que es un poco en paridad de poder de compra, pero bueno, que es un dinero irrisorio. O sea, sí, totalmente. Y aunque la extrema pobreza infantil se ha reducido en esta última década, los avances en este ámbito se han revertido en estos últimos años como consecuencia de la pandemia del coronavirus, de ese aumento también de los desastres naturales como consecuencia del cambio climático y de los conflictos internacionales como la invasión rusa de Ucrania, que se inició en 2022, o recientemente esa ofensiva israelí en la Franja de Gaza, que han generado tanto un aumento del precio de los alimentos básicos como el desplazamiento de centenares de miles de personas, entre las que destacan muchos los niños. Claro. Y al ser un fenómeno global y multidimensional, que es una palabra que vamos a repetir mucho en este episodio, pues la pobreza infantil es un buen reflejo del mundo actual. Muestra esas desigualdades políticas, económicas y sociales entre países, con los países más ricos y los países más pobres, pero la pobreza infantil no solo se limita a esos países menos desarrollados. Como vamos a ver más adelante, también se da en las principales potencias, aunque de una manera diferente que vamos a comentar. Que hay distintos tipos distintas formas de esa pobreza, ¿no? Tiene distintas caras. Exactamente. Vale. Y en este episodio, al final, lo que vamos a tratar es, primero, ese estado de la pobreza infantil a nivel mundial, los factores que la propician y también qué se está haciendo y qué no para erradicarla tanto en el mundo como aquí también en España. Bien, entonces una vez hemos hecho un poco el mapa general de qué vamos a abordar en este episodio, creo que lo importante, porque también suele haber mucha confusión, es definir qué es exactamente esto de la pobreza infantil o qué entendemos por pobreza infantil y, sobre todo, Celia, qué la hace tan particular respecto a otros tipos de pobreza que a menudo podemos tener en la mente. Pues sí, o sea, efectivamente, antes de definir la pobreza infantil, tenemos que saber qué es la pobreza en general, ¿no? Claro, y esto pues no es algo fácil tampoco. Existen varios tipos de pobreza que se han establecido pues, desde la ONU, las organizaciones internacionales, que son la absoluta, que es la que comentaba antes David, con el rango de $2,5 al día, ¿no? Y luego la relativa, que es bastante más complicada de comprender. Entonces, pues bueno, la absoluta o extrema se refiere, como la definición general, al estado en el que una persona no tiene cubiertas sus necesidades básicas, es decir, aquellas necesarias pues, para vivir, ¿no? Entonces, pues podemos pensar en aquellos lugares donde sí que efectivamente hay gente que muere de hambre, etc. Esto es una pobreza impresionante, o sea, de que literalmente mueres de hambre. Sí. O sea, a lo mejor no mueres porque tienes a tu alcance cosas de los árboles, yo que sé, frutas que puedes coger. Sí, pero bueno, o desnutrición, o problemas alimentarios, problemas de salud derivados. Claro, es el tipo de pobreza que uno se imagina cuando piensa en no tener acceso a agua potable, no tener acceso a medicamentos. De los comerciales de las ONGs, básicamente. Efectivamente. Claro. Sí. Y luego la relativa, pues lo que mide es pues eso, ¿no? Cómo estás tú en relación a lo que te rodea, es decir, las desventajas de algunas personas respecto a otras en su mismo entorno pues, socioeconómico. Entonces, pues eso, que tú puedes no ser un pobre absoluto, pero tienes unas carencias pues, que no deberían ser respecto a la sociedad en la que vives. Vale. Sí. Y bueno. Esto significa, por ejemplo, que si yo me mudo a una torre de Abu Dhabi, donde todo el mundo gana absolutas millonadas, claro, ahí soy pobre relativo, aunque no sea pobre extremo, pues claro, dices, te ven y dicen, claro, tú no... Un poquito más pobre que un jeque de Abu Dhabi creo que vas a ser. Depende de la media, claro, sí. Sobre todo. Ahí sí.
Entonces, bueno, pues distinguir esto es muy importante, pues porque cuando vamos a hablar de las diferentes características de las regiones, ¿no? Respecto a la pobreza infantil, pues no será lo mismo una pobreza infantil que tú puedas tener en Europa, ¿no? Claro. Que una pobreza infantil severa, absoluta, en África subsahariana, por ejemplo, Claro. pues que es la región donde se concentran el 62,1% de todas aquellas personas que están en situación de pobreza extrema. Entonces, obviamente, allí la situación pues será peor. Luego en Europa y Asia Central, que pues es al final la zona como que más nos ocupa, ¿no? Es una región donde la incidencia de la pobreza extrema no alcanza el 0,19%. O sea que básicamente en Europa, bueno, y Asia Central, no hay pobres extremos, pero sí vamos a hablar ahí mucho de pobreza relativa. Sí. Mientras que si hablamos de Níger, hablaremos sobre todo de pobreza absoluta. Absoluto, que es lo más importante Claro, allí, claro, vamos, claro. Sí, obviamente. sí, sí. Sí. Y bueno, pues por otro lado hay varias dimensiones que definen la pobreza. David ha dicho que es un término multidimensional, ¿no? Que esta palabra es muy evidente ahora mismo. Y eso, que históricamente pues, la pobreza se ha medido en términos meramente económicos, es decir, estás por debajo de X umbral, pues Eres pobre. Claro, pobre. sí. Claro. Claro, y ahora mismo pues seguimos una definición, más bien que se empezó en los 80-90, con Amartya Sen también, que cambió este enfoque y pues quería incluir otras dimensiones. ¿Quién es, o sea, esta señora quién es, de Amartya Sen? No es una señora. Amartya Sen es un señor. Ah, es bueno. que esto... Bueno, esto- al palo, había un 50% de Ha habido un probabilidad. giro ahí, ¿eh? Ahí, sí, sí. No, pero esto es gracioso, porque a mí y a mis amigas también de la carrera nos pasaba mucho. O sea, a Amartya Sen la hemos visto millones de veces. Le hemos visto, ¿ves? Otra vez. Millones de veces. Y bueno, pues es un señor de origen indio, tiene ahora creo 90 años y Olé. pues ganó un Nobel de Economía. Y claro, su nombre a nosotros nos parece que puede llevar a confusión, ¿no? Porque Amartya Sen pues te suena a nombre de mujer, pero no, es un hombre. ¿Y qué ha aportado Amartya Sen, el bueno de Amartya Sen a la humanidad con Pues, este tema? Bueno, o sea, él lo que decía es que la pobreza pues, no es un problema solamente económico, no es algo multidimensional. Vale. Para medir si una persona es pobre o no, pues no basta con mirar el poder adquisitivo. Entonces hay una frase famosa de él que dice el desarrollo es mucho más que un número, ¿no? Pues eso es un poco Sí, tal. Qué bonito, qué poético. Sí, sí, sí. Es que, claro, rollo indio, gurú, a lo mejor. Ya tal. con eso te tiras el triple y ya tienes el Nobel. Claro, claro. Sí, bueno. Entonces, claro, existen otras variables para él, pues el acceso a la sanidad, a la educación de calidad, tal, pues hay que tenerlo en cuenta para ver si eres pobre o no eres pobre, ¿no? Él hablaba sobre todo de desarrollo. Entonces, había un índice que se usa ahora todavía, o sea, el índice de desarrollo humano, que se basa mucho verdad. en sus estudios. Ah, este es el que crea el IDH. O sea, no sé si lo crea como tal, lo que sé es que nace de ahí, o sea, de su concepción. Sienta las bases un poco. Sí, sienta las bases del IDH. Vale. Y entonces, pues el IDH es esto, pues que el desarrollo no es solamente económico, sino que tienes que tener en cuenta otros factores. Y bueno, pues eso si recogemos un poco todo lo que hemos dicho aquí aplicado a la pobreza infantil. Claro, eso yo creo que es lo interesante, que Claro. estamos hablando un poco de la pobreza en general y ahora hay que incidir o abordar el tema de la pobreza infantil. Claro, pues ¿qué es la pobreza infantil? La pobreza infantil entonces es aquella que afecta a las personas menores de 18 años y ya sea absoluta o relativa, ¿no? Vale, Pues es un estado de pobreza. Sí, sí. ¿Por qué merece especial atención? Bueno, pues por lo que hemos dicho antes, ¿no? Por dos razones. Primero, porque pues los niños serían incapaces en este caso de disfrutar de sus derechos humanos, ¿no? Claro. Y luego, pues porque es una pobreza hereditaria, que esto Ya. es algo que es bastante importante. Porque se dice, por ejemplo, en muchas organizaciones, y la Unión Europea también lo dice, que aproximadamente un tercio de los niños que nacen pobres seguirán siéndolo. Es verdad que esto depende pues, mucho también de las condiciones, de los servicios que tenga tu país, etc. Pero bueno, Sí, pero que hay como una trampa de pobreza, es un de que dato, eso, sí. naces pobre, mueres pobre y el ascensor social, por así Sí, decirlo, que no se va a rompe. funcionar bien, claro. Claro, totalmente. y pues aparte es más probable, o sea, puede que no seas pobre a lo mejor a nivel absoluto o muy pobre, pero es más probable que tengas más dificultades para formarte o acceder a un puesto de trabajo bien remunerado. Pues te Claro. faltan contactos, te faltan otras cosas. Claro. Claro, totalmente. Y aquí no vamos a entrar en tema de los discursos estos de ser pobre porque quieres o porque no te esfuerzas y tal, que al No, final no. este es el rollo este de las sectas ahora de los burpees, pero no vamos a entrar ahí, sino queremos saber sobre todo cómo se mide la pobreza infantil. Porque claro, si tenemos diferentes tipos, pues por un lado la absoluta que hemos comentado, por otro lado la relativa, entiendo que la forma de cuantificarla o medirla también va a cambiar. Absolutamente, y es justo lo que comentas, dado que existen varios tipos de pobreza infantil, pues también existen diferentes formas de medirla. Claro. Tradicionalmente se han usado esas variables monetarias como el nivel de ingresos, lo que decía Celia al final. Si tú adoptas ese enfoque económico, te vas a fijar en ese Ganas menos nivel. de tanto, eres pobre, Exactamente. ganas más, no eres pobre. Es el método tradicional. Si una familia no supera determinado umbral de renta, pues se considera que es pobre. Y Eso luego ya, es. en función de cuál sea esa renta, pues
pues a mayor o menor grado. Sin embargo, en las últimas décadas, Naciones Unidas ha usado nuevos indicadores que permiten ofrecer un retrato más amplio y multidimensional de esa pobreza. El más conocido actualmente es el Índice de Pobreza Multidimensional, o el IPM, que mide el grado de pobreza a través de 10 indicadores que están agrupados en 3 dimensiones distintas, que son la educación, la salud y la calidad de vida. Como ves, no se reduce exclusivamente claro, a lo que económico. en una variable ya estás 10, o sea, tienes un retrato mucho más completo y complejo. Efectivamente. Claro. Sí, más fiel también. O sea, Claro, sí, justo, a la realidad, claro. Pero bueno, el IPM que menciona David no es el único indicador que mide la pobreza, evidentemente. Por ejemplo, pues la Unión Europea tiene su propio parámetro que pues, ha creado, ¿no? Que es el índice AROPE, que es en riesgo de pobreza y exclusión social. AROPE viene de las siglas en inglés. Suena un poco a plato de cuchara. Sí. Arope. Sí, Arope. me voy a meter un arope, que tengo frío. Una marca de estas de supermercado. También marca de blanca, jabón, ¿eh? de jabón que dices, jo, esto es un poco regulero. Pero O sí, AOVE, sí. como el aceite de oliva. Claro, así también. un poco. Bueno, Claro, sí. pero, a ver, vamos a ver serio, ¿no? Este no se focaliza, o sea, el índice de AROPE, pues es lo mismo, sigue la misma tendencia. No se focaliza en medir solamente el umbral económico o quién está en riesgo económico de pobreza, Claro. sino que mide la incidencia de la pobreza, de la situación de pobreza, el riesgo de pobreza y también la exclusión social. Vale, o sea, el porcentaje de personas en la Unión Europea que está en riesgo de pobreza o exclusión social. Y para ello, pues lo explicaremos más adelante, pero también emplea una visión pues, con varios temas, entre ellos pues, también tiene en cuenta el trabajo, la actividad laboral de los hogares y pues, la carencia material de ciertos bienes, o sea, no solo... O sea, que como que los europeos, un poco para medir mejor esa realidad, nos hemos inventado nuestro propio índice. Ajá. Para, bueno, eso, adaptarlo a nuestra... Al contexto, claro, a nuestra situación. Sí, que no va tanto a cuánta gente es pobre, sino también cuánta gente está Tiene en riesgo de pobreza y exclusión social, que se Claro. adapta a eso, un poco más a la Sí. realidad de la La Unión realidad Europea. europea, claro. Bien, hemos aterrizado un poco el concepto ese de pobreza infantil, pero vayamos al meollo del asunto. Ahora mismo, ¿cuál es el estado, cómo se encuentra la pobreza infantil en el mundo? Y aunque lo podemos intuir, también abordar cuáles son las regiones más afectadas, aunque, bueno, serán de distinta manera, claro. Bueno, pues para esto vamos a recurrir a un informe del Banco Mundial sobre pobreza infantil, pues que nos dice efectivamente que la región más golpeada es África subsahariana. Bueno, no salta la sorpresa. Sí, Claro. no sorprende a nadie. Entonces, bueno, pues en esta zona, los países de esta zona representan el 71,1% de los niños que sufren pobreza extrema a nivel mundial, lo cual es pues muy importante. O sea, Casi 3 de cada 4 niños. Es una Eso barbaridad. te iba a decir, que es mucho. una Y además barbaridad. es una zona muy poblada también, Sí. o sea, que en términos Claro. no solo relativos, sino cuantitativos también es un montón de gente. Sí, Claro. sí. Y bueno, pues también tenemos el sur de Asia, pues que a lo mejor ahora mismo no puedes pensar que es así, ¿no? Porque pues, ha crecido un montón en los últimos años. ¿Esta zona qué abarca? Porque siempre es la sur de Asia, esto que es Bangladesh, India Sí, o algo así. Sí, sudeste porque- asiático. Sudeste asiático también. Sí. Vale. O sea, Es que- creo que tiene sentido. Si tú piensas ya en Bangladesh y Sí. ese tipo, pues ahí creo que Bueno, países con una población gigantesca, además. Ujú. Claro, sí. Vale. Sí, y pues eso, aunque aún en los últimos años han avanzado bastante, ¿no? O sea, han sufrido un desarrollo importante, pues siguen siendo unas de las áreas que tienen más pobreza infantil. Sí. Vale. Y luego, pues también, evidentemente, tenemos Oriente Próximo y Norte de África, que realmente esta zona pues, ha sufrido un aumento de la pobreza infantil en los últimos años. O sea, porque antes estaba un poco mejor, puede ser, y ahora ha empeorado. Y, Claro, guerras a punta pala, básicamente. claro, sí. O sea, basta con mirar las noticias, ¿no? Claro, Pues, Sí, totalmente. De hecho, hay un dato bastante revelador de Oriente Próximo, que es la única región que ha incrementado su porcentaje de Sí. niños en Claro. extrema pobreza. Porque, por ejemplo, en África subsahariana es verdad que siguen representando la inmensa mayoría, pero lo han reducido un poco en términos absolutos. Y que a lo mejor quizás hay factores más estructurales en la África subsahariana, pero a lo mejor lo de Oriente Próximo son factores coyunturales. Claro. A lo mejor de, pues eso, todas las guerras que hemos visto en Libia, en Siria, en Yemen, Sí, tal y sí. cual. Conflictos. Sí, podemos Claro. ahora Claro. lo trataremos. Pero hablando de por qué el África subsahariana concentra tal cantidad de niños pobres, creo que hay varios factores que lo pueden explicar. El primero, lo has dejado caer también ahora hace un momento, Fer, que es ese crecimiento demográfico, esa densidad de población, la cantidad de niños que hay allí. Los estados del África subsahariana tienen las tasas de natalidad más elevadas del mundo con mucha diferencia. Eso también se debe un poco a esa ausencia de métodos anticonceptivos, también a la baja esperanza de vida que alimentan esta tendencia. Sí. Y como resultado tienes que el número de niños y por ende el de jóvenes en situación de extrema pobreza, pues que es tan alto. Luego, otro elemento creo que tiene que ver también con esos factores coyunturales, con la situación, el contexto regional, porque en los últimos años hemos visto que en los países del África subsahariana se han producido situaciones de tremenda inestabilidad política e inseguridad constante, que se ha visto alimentada por esas insurgencias de grupos yihadistas, la corrupción
y también el empeoramiento de la situación económica. Y el resultado al final ha sido toda esta proliferación de golpes de Estado militares en Mali, Burkina Faso o en Níger, que hicimos ahí ese especial en verano que nos dio bastante. Siempre pasaba en verano. Y este no sé qué pasará, me temo lo peor, pero siempre pasaba en verano. No. El verano... Es verdad, ¿no? En agosto hace un par de años fue el tema del aeropuerto de Kabul. Pues, claro, fue Afganistán, los talibanes. Sí. El año pasado fue eso, en lo de Níger. Digo, bueno, pues nada, a ver qué pasa El verano del 22 fue ya hacia septiembre el tema de la contraofensiva. También. Pero ahí fue... Ahí va, es verdad. Los veranos son tranquilos. Mentira. Sí, totalmente. Mentira. Toquemos madera. Ahora que estamos aquí Ya, en la verdad. mesa, vamos a intentar tocar madera para que sea un verano mucho más tranquilo. En cualquier caso, no tiene pinta. Y el año pasado fue precisamente esa proliferación de golpes de Estado que derrocó a gobiernos democráticamente electos o que ha desencadenado guerras civiles, como tenemos el caso de Sudán. A lo mejor le tenemos que dedicar un episodio a Sudán. Voy a decir, o sea, tiene narices que lo digamos nosotros, que Sudán nadie habla o no se le ha dedicado suficiente atención y pues aquí nosotros hacemos el mea culpa, porque nosotros no hemos hablado mucho. Hemos hecho alguna cosa de Sudán, pero no le hemos dedicado Hicimos algún reel en Instagram, ese recuerdo que me tocó hacer uno, pero no le hemos dedicado el episodio con la profundidad que merece y creo que Sudán sería un buen episodio. Ya tenemos ahí la Chupito. primera frase del bingo, Chupito, totalmente. Y al final con ello el número de refugiados y de jóvenes en extrema pobreza pues se ha disparado. Es un poco la conclusión de todo esto. Y a ello se suman una serie de problemas estructurales más allá de la coyuntura, como es ese legado colonial, todas esas estructuras que han generado dependencia, la dependencia del comercio de los recursos naturales, lo que les hace también muy vulnerables a esa herencia colonial y a las fluctuaciones del mercado, o el impacto del cambio climático en esa productividad, sobre todo agrícola. Bueno, el caso de Sudán, recuerdo que además era uno de los países más afectados junto con Egipto, con el tema de las exportaciones de grano de Ucrania. Totalmente. Porque ellos importaban muchísimo grano y en el momento en el que empieza la invasión rusa, pues claro, todo ese mercado se desbarata y ellos dicen, ¿y ahora yo qué como? ¿No? Que es un problema bastante importante. Bueno, es lo que decíamos, que tampoco es casualidad que Oriente Próximo y el norte de África, región MENA, para que nos entendamos en lo que se denomina en muchos sitios, sea esa única región del mundo donde el porcentaje de niños en extrema pobreza se haya incrementado. O sea, que ahí hay cosas que comentar. Pues sí, desde luego pues no es casualidad, ¿no? Entonces la gran causa de esto es la República de Yemen y la guerra que allí acontece pues desde 2014. Tiene sentido. Esta guerra que enfrenta a los rebeldes hutíes y al gobierno yemení, que está respaldado por una coalición liderada por Arabia Saudí, pero bueno, eso es otro tema. Sí. Lo que importa de esto... Eso para el episodio de Yemen. Ya aquí otro que deberíamos dedicar, ¿no? Eso, Yemen, eso. Sí, o sea, a ver, lo que importa de esto pues es que al final ha desencadenado una de las mayores crisis humanitarias del mundo. O sea, yo no sé si recordáis, yo recuerdo que hace unos años, o sea, los comerciales de las ONGs estaban plagados de ayuda a Yemen. Sí. Pues es con razón, ¿sabes? O sea, se estima que 21,6 millones de personas necesitan ayuda humanitaria en Yemen y de ellos... Jolín. Son 11 millones niños. Ya. O sea, es verdad que ha quedado un poco opacado por todo lo que ha pasado o lo que está pasando ahora en la Franja de Gaza, otra serie de conflictos, pero es que lo de Yemen sigue ahí, es bestial. Es que sigue siendo la gran catástrofe humanitaria a nivel mundial. Sí, sin duda. Y hay un dato también más impactante, que es que de estos 11 millones que pues, necesitan ayuda humanitaria, que son niños, cerca de 500.000 de niños también sufren desnutrición severa. O sea, una cosa que es... una barbaridad, medio millón. Que todo lo que estamos viendo estas semanas o meses en Gaza de niños desnutridísimos, porque básicamente en Gaza no hay para comer, eso en Yemen lo llevan sufriendo años. Claro. Sí. Para una década prácticamente. Claro, para que veamos un poco la dimensión de todo eso. Y bueno, pues el aumento de la pobreza infantil en el Oriente Próximo pues podía deberse casi, incluso solo a Yemen, ¿no? Pero no es el único. También tenemos la guerra civil de Siria, que lleva desde 2011 ahí, ¿no? Entonces, pues, más de 14.000 niños se dice que han muerto o han estado gravemente heridos desde 2011 y en la actualidad 7,5 millones pues siguen necesitando ayuda humanitaria. Es un montón de gente. Otra de las principales comunidades de refugiados del mundo. Claro, los sirios. Sí, totalmente. Y bueno, pues a eso tenemos que sumarle, evidentemente también lo comentaba Fer antes, pues la dramática situación que hay ahora en Gaza, ¿no? Entonces, pues eso, al final la ofensiva impulsada por Israel, después del ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre, que ha acabado con la mitad de los edificios o más de Gaza, y la mitad de la población pues está al borde de la hambruna. Sabemos que el 40% de los habitantes de la franja eran niños ya antes, entonces pues de ellos una gran parte pues están experimentando esta pobreza infantil.
Y bueno, sobre esto también de la hambruna y tal, hay un gráfico bastante aparente en la web, por si Eso queréis es, tú echarle un vende la ojo. moto. Sí, claro que sí, promoción, sin sí, miedo. Sí, que es de Álvaro, de mi compañero Álvaro. Y nada, está muy bien este gráfico también sobre el tema de la hambruna en Gaza. Y además también sobre la destrucción de la Franja de Gaza, creo que Hay otra Álvaro hizo cosa. también Sí, sí. otra pieza bastante buena. Así que bueno, ya promocionamos Team Carto a tope. Eso y, es. y aquí metemos todos los artículos en la Claro. descripción. Sí, sobre todo tener en cuenta que estamos hablando de sociedades muy jóvenes, o sea que a lo mejor en Europa el tema de la pobreza infantil lo podemos tener un poco más en el ángulo muerto de nuestra visión porque somos sociedades muy envejecidas donde los niños son pocos y tienen poca importancia en el sentido de que se les da poca importancia en las políticas públicas. Pero claro, en países donde a lo mejor la mitad del país son niños y además generacionalmente, o sea, se tienen tantos hijos que a lo mejor cada 15 años la población del país, no es que se haya duplicado, pero tienes una generación entera de nuevo de niños, eso al final, jolín, les hace tener muchísima importancia, no ya política, sino económica, social, de todo tipo. Sí, un peso demográfico brutal. Claro. Y al final, todos estos datos de pobreza infantil que decía Celia son un reflejo de las dinámicas que han dominado en el orden internacional durante los últimos, te diría, 2 siglos, Fer. Porque, ¿recuerdas esa teoría del centro-periferia que hablábamos en el episodio número 100, que no era el episodio número 100? En el falso número 100. En el falso episodio número 100. Pues yo creo que aquí se ve bastante bien, teorizando un poco así, analizando las dinámicas internacionales. Porque tienes que los países periféricos, los menos desarrollados, entre comillas, con muchas comillas, mal llamados menos desarrollados, son los que experimentan mayores índices de pobreza y los que tienen una mayor dependencia económica tanto de las materias primas como de las potencias extranjeras. Y muchos de ellos, además, son resultado de esos procesos de descolonización que se impulsaron durante la segunda mitad del siglo XX, con esa conferencia de Bandung, y que mantuvieron las estructuras coloniales de las metrópolis, especialmente en el África subsahariana. Hay otra región que no hemos mencionado en esta lista, pero que creo que es importante hablar un poco de ella, no ya por la importancia mundial, que también, sino también por que nos escucha mucha gente de allí, que es América Latina. ¿Cómo podemos decir que está la situación en Latinoamérica con esta cuestión de la pobreza infantil? Que sabemos que también hay otra cuestión de la pobreza, pero hoy nos enfocamos en la pobreza infantil, eso es. Pues bueno, bastante mal también, diré. Pero bueno, los menores de 18 años también en Latinoamérica son el grupo que está más expuesto a la miseria, según un informe que publica en este caso la CEPAL en 2022. Que es un organismo de la ONU. Sí. Y el 45% de los niños latinoamericanos, dice este organismo, viven en situación de pobreza. 45%, o sea, bastante. Casi la mitad. Sí, sí. Ya. Y son también, por otro lado, 13 puntos más que el promedio pues, de la población de la región. Ya. Y a nivel de países, pues, por ejemplo, Colombia, Honduras, México, tenemos ese porcentaje pues, que ya supera el 50%, o sea que es más grande que en otros sitios. Mientras que pues, en otros sitios, Argentina, Bolivia y Salvador, tampoco es que esté muchísimo mejor, rebasa el 40%. Un poco menos de la media, pero bueno. Claro, no, además has mencionado Colombia, México, Argentina, son los más poblados, me faltaría aquí Brasil, pero vamos, que es que... Grandes economías, las grandes economías de Sí, que mira, bueno, es que es un país diminuto que viven 3 millones de personas. Pues bueno, hijo, pero es que me estás hablando de los países más poblados de la región prácticamente. O sea, esto es básicamente pues como ocurre en otras partes del mundo, ¿no? Desigualdad. Ya. Sobre todo. Y bueno, desde luego... Aquí pues, ha jugado un papel importante también la pandemia del coronavirus, que también mencionábamos antes, pues, que ha agravado las desigualdades en todo el mundo, pues en esta región también, ¿no? Pues muchos jóvenes que ya estaban a lo mejor más expuestos a esta situación de pobreza, ahora han tenido con la pandemia dificultad para acceder a la educación, a la sanidad, a la obtención de alimentos. Recordemos que hay países en Latinoamérica que han estado con... ¿cómo se llamaba el encierro este? Sí, el confinamiento. El famoso confinamiento. En Ecuador fue bastante heavy, claro, por y han estado años, o sea, más que aquí en algunos casos, otros menos, pero piensa que eso, pues, a lo mejor si no tienes unos medios, como puede haber a lo mejor aquí, ¿no? De tener un ordenador en tu casa para acceder a la escuela, pues igual has estado 2 años sin escolarizar. O la dependencia de la economía informal, que también te exige salir de casa y, bueno, buscarte un poco la vida y tal. Y pues bueno, lo más grave de esto es pues, que desde el COVID y tal, los países latinoamericanos no están consiguiendo de momento revertir las cifras estas a la velocidad que deberían. Sí, además esto que comenta Celia, esta situación que retrata, refleja varios males estructurales que padecen los países de América Latina, más allá de esas disparidades geográficas o económicas entre estados que se pueden ver también a nivel interno con las dificultades que pueden tener familias de niños en el acceso a la educación, en lo que es la educación remota y demás, también muestra la debilidad de las instituciones estatales para garantizar las necesidades básicas de su población.
Y esta debilidad de los estados latinoamericanos que hemos comentado en algún episodio mencionando las crisis de seguridad, luego favorece fenómenos como la inestabilidad política, la corrupción o precisamente el auge del crimen organizado. Y esto último es fundamental porque ante la incapacidad del Estado para responder a esas necesidades básicas de la población y en particular de los niños, muchos jóvenes pues se ven tentados a ser reclutados por las pandillas o no tienen ningún mecanismo que les permita resistirse a eso, ¿no? Y eso exacerba el problema de la inseguridad, porque los pandilleros al final llegan, penetran donde al Estado no le alcanza, en esos barrios. Y se nutren de esa, no desafección, pero sí carencias materiales que existen en muchos efectivamente. Muchos países. Por eso, cuando hablamos de las crisis de seguridad de América Latina, nunca podemos olvidar esos factores estructurales que la alimentan, porque es verdad que la securitización de la guerra contra el crimen, esa guerra contra las maras, por ejemplo, de Bukele en El Salvador, o lo que estamos viendo ahora con Noboa en Ecuador, pues puede parecer la solución más efectiva a corto plazo o la más tentadora, pero al final, si no se abordan los problemas de fondo, las condiciones que propiciaron el auge de estas bandas van a persistir. Claro. Y aquí podríamos mencionar también todo el desplazamiento de personas, porque en la zona centroamericana sabemos que hay muchísima migración hacia el norte, hacia Estados Unidos. Totalmente. Muchos de los cuales también son niños o porque son también familias enteras y demás. Sí. Y luego, por ejemplo, también está el caso de Venezuela, que han salido del país millones de personas en estos años, sobre todo, pues, por ejemplo, a Colombia, que ha sido uno de los grandes países receptores, pero claro, en esos millones de personas hay muchísimos niños que estaban en una situación pues francamente mala. Pero totalmente. Mira, yo te puedo contar una anécdota de una compañera de la universidad, una amiga, que estuvo viviendo en El Salvador un año y que allí era habitual que sus amigos, la gente de nuestra edad, que en una semana o así fuera y cogiera la ruta hacia Estados Unidos, que era... Y un día se iba del país y ya está. Y sí, y bueno, no tenías muchas garantías, pero que tenías que ir para allá porque tus condiciones de vida así lo requerían. Entonces, fíjate lo fuerte que es eso. Normalizado, ¿no? También, Sí, claro, la normalización en el debate, cosas que a ti te chocan, de una manera que dices, ¿cómo puede ser que esto esté así o se trate con esa aparente banalidad? Ya. ¿Cómo allí es totalmente el pan de cada día? Claro, sí, eso es un problema bastante grave. De todas formas, claro, es lo que llevamos hablando todo el episodio, ¿no? Que el problema de la pobreza infantil no solo se reduce a estos países, quiere decir que la pobreza infantil no es algo de países pobres, sino que es algo de todas las sociedades, solo que incide de distinta manera o tiene distintas causas que la explican. Y esto, claro, aunque no se da de forma extrema, por ejemplo, en Europa, o el mundo occidental, por así decirlo, sí se reproduce también en las regiones más desarrolladas económicamente, pues eso, el caso de la Unión Europea. Tú, de hecho, Celia, has hecho hace poquito un artículo en El Orden Mundial sobre ese tema, sobre el tema de la pobreza infantil en la Unión. ¿Cómo está ahora mismo la situación de este tema? O sea, ¿qué radiografía podemos hacer de la pobreza infantil ahora mismo en la Unión Europea? Vale, pues bueno, en la Unión Europea evidentemente hablamos de pobreza relativa, como hemos dicho otras veces, ¿no? Y se mide con el índice este que mencionábamos antes, el AROPE. El AROPE famoso. El aceite este. Riquísimo. Eso, que comentábamos y pues que incluye pues más cosas, ¿no? Entonces ahora sí que conviene explicar qué mira este índice, para ver por qué la manera de tratar el tema, ¿no? Cómo trata el tema la Unión Europea, pues es diferente de cómo lo trata otros países o otras regiones, ¿no? Este índice pues no se centra en estudiar solamente personas en riesgo de pobreza económica, sino que analiza otras dimensiones también. O sea, también incluye la económica, pero también incluye privación material o social grave de las personas. Ahora explicaremos. Sí, explicaremos porque claro, suena así, pues no sabes muy bien. Así de primera suena como... Justo. A la definición que tenéis que aprender de memoria para el examen. Sí, y otro palabra también, aquellas que tienen una actividad laboral muy baja en sus hogares. Bueno, ahora explicamos que esa es se esto puede también. intuir un poco más, pero la otra hay que explicar. Ahora lo aterrizamos. Obviamente leyendo esto pues dices, ok, privación social material grave, ¿qué es esto? Claro, pues claro. Vale, pues esto. Para medir la privación social o material severa, la Unión Europea pues ha hecho una lista, ¿no?, de 13 elementos que considera importantes. Entonces, si experimentas una carencia de 7 de los 13, quiere decir pues, que estás en riesgo de pobreza o exclusión social. Vale. Básicamente. 7 un poco, básicamente la mitad. Si en la mitad de cheque en la mitad, estás en situación complicada. ¿Qué se incluye en esta lista? Claro. ¿Qué podíais pensar que se incluye? Pues bueno, la Unión Europea incluye, por ejemplo, la capacidad de los hogares para calentar su casa en invierno, algo que hemos visto tiene sentido. también con la guerra de Ucrania y tal. Pues, bueno, y que a lo mejor en España pensamos que no tanto, pero bueno. Imagínate en Polonia, ¿sabes? Claro, o en Suecia calentar la casa, pues es importante. Sí, muy importante. Luego, también acceder a una semana de vacaciones al año, lejos del domicilio, por ejemplo. Vale. Esto puede parecer un poco de ricos,
Pero bueno. Entiendo que incide más en esa idea del descanso, de la desconexión, de no estar todo el día currando, que eso al final te machaca como persona si te pasas el año entero trabajando. Hombre, y que realmente en la Unión Europea pues las vacaciones son un derecho, ¿no? Entonces, pues... Sí, bueno, y los niños también para que jueguen, para que se diviertan, que es importante y fundamental en su desarrollo. O sea, que no es una cuestión de lujo, sino una cuestión básica del desarrollo personal de un niño. Sí, también incluye, por ejemplo, pues tener una conexión a Internet, ¿no? Bueno, basiquísimo. Que claro, realmente ahora imagínate con el COVID, quien no tenía acceso a Internet, pues nada, no podía ir al cole, tal. Bueno, pues es importante. Con la extensión del teletrabajo ahora también en la Unión Claro. Europea, que hay países de la Unión Europea donde está bastante extendido. Pues también hay un gráfico del teletrabajo, ¿eh? Es verdad. Bueno, un Aquí mapita, tenemos, un mapita. Ahora vamos a tener que hacer chupitos ahí con Celia de cada cosa. Ahí metemos un... Hay un mapa ahí. Actualiza Pablo la lista. La promo. Totalmente. Bueno, claro. Pero sí, y luego otro tema también que a lo mejor sí que podíamos pensar más, que a lo mejor no se nos ocurría, o sea, se nos ocurre más de primeras, que es poder sustituir la ropa usada por otra nueva, ¿no? Estos son otros de los temas que incluye, que también pues para pues, los niños y cualquier persona pues es una cosa básica. Si se te rompe un zapato... que de crío no he destrozado yo pantalones en el colegio haciendo el burro. Te ponías las rodilleras y las coderas estas ahí. Sí, en el chándal del cole yo tenía rodilleras y no valían para nada. O sea, acababan... Claro, el patio era como de cemento y acababan reventados. Rodilleras sobre rodilleras, ¿sabes? También. Sí, bueno. Un clásico. Pero bueno, también otra cosa que puede incluir, que eso sí que nos puede parecer más normal, ¿no? Es la capacidad para afrontar un gasto inesperado de hasta 600 euros, tal. Vale, sí, se te rompe la lavadora. Pues poder hacer frente a ese gasto sin perder pues, mucha capacidad, ¿no? Y bueno, la otra parte es de la actividad laboral muy baja, pues se refiere... es más evidente, ¿no? A personas de ese hogar que hay en edad de trabajar, que no estén jubilados, que no estén estudiando y tal, que lo han hecho solamente a un 20% de lo que podrían hacerlo al año. Es decir, que de su capacidad de trabajar, estando en perfectas condiciones y pudiendo hacerlo, ¿no? Teniendo formación y todo, han trabajado solamente un 20% de todo lo que podrían. Entonces, pues quiere decir que les falta trabajo, básicamente. Esto es como lo que se llama el desempleo involuntario, ¿no? O algo así. Que es como, yo quiero trabajar más tiempo, pero no encuentro ese trabajo. A lo mejor, yo qué sé, el típico estudiante, quiero trabajar a jornada completa, pero solo encuentro cosas a media jornada. Bueno, pues al final trabajas, pero en realidad también estás medio desempleado, porque tú querrías trabajar más. Pero claro, esto entiendo del 20% que incide más en trabajos como muy esporádicos, muy de temporada. Sí, o que a lo mejor pues no tienes la opción de trabajar tanto tiempo si tienes que hacerte cargo a lo mejor de tus hijos, ¿no? Sí. O lo que sea. Personas dependientes en pues casa, solamente puedes trabajar el tiempo que están en el colegio, puede ser, o a lo mejor ni eso, y luego pues que no tienes a lo mejor los medios para poder, pues yo qué sé, si no puedes sustituir tu ropa nueva, igual no te contratan, yo qué sé. Cosas así. Pero bueno, entonces la Unión Europea mezcla esta parte del trabajo, ¿no? Con la parte de la privación material social y la parte económica. Y entonces, pues, ¿qué dice el AROPE, ¿no? De 2023, que es el que hemos hecho el gráfico? Sí. Pues dice que una cuarta parte de los menores de 18 años está en riesgo de pobreza o exclusión social dentro de la Unión Europea. Esto es como la media. Sí. 1 de cada 4. Tenemos en cuenta además que en la Unión Europea tampoco hay muchísimos niños, que eso lo decíamos antes. Claro. Entonces, bueno, pues es problemático también. Y evidentemente pues hay más países dentro de la Unión Europea pues, que están más afectados que otros. Esto como todo, la Unión Europea, pues estamos todos juntos, pero hay mucha heterogeneidad dentro. Claro, por eso te voy a preguntar ahora, porque bueno, hace poco sacamos un gráfico en el orden mundial esto de la pobreza infantil en la Unión Europea y España avanzó, no queda especialmente bien. No. Pero sí creo que es importante que desgranemos o expliquemos cuáles son los países con más riesgo de pobreza infantil en la Unión Europea una vez tenemos un poco este checklist de básicamente qué requisitos tienes que reunir para, por decirlo, encontrarte en un hogar de riesgo. Este tipo de privaciones. Que lo peor de todo es que el checklist no son cosas muy locas. Quiero decir que yo pienso un poco en mi situación, en la de mi entorno, y digo, es que esto, a poco que te vaya un pelín mal, ya puedes entrar dentro de esta categorización Totalmente. de estar en riesgo de exclusión. Totalmente. O sea, de hecho, creo que lo más llamativo de todas esos elementos que ha mencionado Celia son perfectamente plausibles. Es que te puede pasar el día de mañana. Que no es un pobre de estar, sí, que no es estar durmiendo en un cajero. Que no es estar pasando hambre. Claro. Sí. Y entonces expliquemos cuáles son los países con más riesgo de pobreza infantil en la Unión. ¿Cómo está el ranking? Pues el ranking a nosotros nos viene bastante mal, la verdad. Yeah. Pero bueno, Rumanía es el país de la Unión Europea que tiene la mayor tasa de riesgo de pobreza infantil, con un 39%, que es bastante, 39% sí, de los niños. Y en segundo lugar, pues es que estamos nosotros. Ya. En el podio. O sea, 34,5. 2 de 27. 34,5 34,5 España. Sí, es una barbaridad, la verdad. Es más de un tercio, ¿eh? Sí, o sea, es increíble. Tenemos en cuenta que la media está en 25%, ¿no? Entonces son que ya es mucho. Casi 10 puntos más España que la media. Pues bueno, después de España vienen Bulgaria, Grecia e Italia, ¿no?
Pues para hacernos una idea... Los clásicos, el vagón de cola de casi cualquier clasificación económica. Sí. Pues estas cifras pues no son causales, no, o sea, casuales tampoco. Ya. Por lo que sea, como diría Son Blas. causales, no casuales. No casuales, efectivamente. Son países pues, del sur, el este de la Unión Europea, que han sido los más perjudicados también pues, por los efectos de la crisis financiera del 2008. Pensemos en Grecia, ¿no? Por ejemplo, pues, que tuvo que afrontar el rescate, etc. Pero, o sea, esta pregunta me voy a arrepentir de hacerla, pero ¿vosotros os acordáis del rescate de Grecia? Yo Sí. recuerdo verlo ¿Sí? en las noticias, Sí. te Yo lo juro. Cuando recuerdo en también. 2015 ese tocho que está Varoufakis ahí, Tsipras, que si Ese aceptaban Tsipras, el yo me acuerdo acuerdo, de ese señor, que de convocaba escucharlo. elecciones. Yo eso me acuerdo. Ese Vale, verano. vale. Sí, Es sí, como he salvado un fuerte esta- impacto, cosas que a lo mejor tú eres pequeño, ¿no? Y de repente dices, anda, está pasando De hecho, esto. yo te diría que es casi de las primeras cosas, recuerdos ya plenamente Me con estaba uso de sintiendo razón. bien y ahora me estás volviendo a bajar me da la bajona otra vez. No, porque es verdad que el 15M, por ejemplo, lo tengo como más difuminado, pero Claro, 2015 sí. es como ese año donde eclosiona el sistema de partidos en España, donde está lo de Grecia, ya está la crisis de los refugiados Sí. y luego viene el Brexit. Entonces es como que uno ya empieza a adquirir esa conciencia política. Sí, sí, Claro. hombre, yo creo que todo eso yo también fui bastante consciente. O sea, tenías también las viñetas estas graciosas de los pigs, no sé qué. Es verdad, Eso- de los pigs. Sí, eso sí. O sea, luego ya es verdad que estudias y pues ya lo ves mejor, pero Claro. en plan de pequeña yo sí que me acuerdo. Pero es que en 2015, como teníais menos 3 años, pues digo, Ala. a ver, no sé si se acordarán, ¿no? Tampoco Pero- menos no, 3. hombre, veníamos de ganar la Liga, el Atleti, o sea, que de esas cosas me acuerdo, que Ya, eso ya, ya es un claro. momento Tú vital. barriendo para casa. No, Pero pero sí, que es claro. un momento de uso de Sí, razón sí, ya sí, sí, pleno. Sí. Hombre, si nos acordamos del mundial como para no Es verdad, acordarnos es verdad. de... Si te acuerdas del mundial, te acuerdas del resto de de cosas. esto, Sí, sí, claro. sí. Jaque mate. Entonces, Total. pues bueno, hoy en día estos países que hemos hablado, ¿no? Del sur y el este, siguen Sí. manteniendo algunos problemas económicos estructurales que arrastran, ¿no? Desde la crisis. Y pues uno de estos, evidentemente, lo tenemos muy presente, el alto desempleo, precariedad laboral juvenil, bajos salarios, dificultades en el acceso a la vivienda. Es que es el Un cóctel caramelo. clásico. El pan de cada día. Sí, sí. Esto me suena. El cóctel clásico español, pero bueno, no solo español, como hemos visto. Y pues a esto se le añade la falta de ayudas públicas destinadas a combatir específicamente la pobreza infantil en estos países. Es decir, podemos tener ayudas, pero a lo mejor no están dirigidas donde tienen que estar dirigidas. El mejor ejemplo de esto pues somos nosotros otra vez. Vaya. Bien, Españita, bien. Sí, o sea, España invierte apenas un 1,2% de su PIB, de su Producto Interior Bruto. Intuyo que es una políticas- miseria esto. Vamos a ver, sí. Ya. En políticas de protección social a la infancia. Entonces, pues esto es, por ejemplo, la mitad de lo que invierte la Unión Europea en general. O sea, estamos a la mitad de lo que invierte la media de la Unión Europea, que tampoco es que la Ya. media sea fantástica. Entonces, la media de la Unión Europea es 2,4 del PIB. Y luego los países que mejores datos tienen, por ejemplo, Dinamarca, invierten mucho, mucho más, 3,5% de su PIB. Entonces, tenemos los que mejor, los que peor, que somos pues nosotros, etcétera, y la media que es un 2,4, Claro, que tampoco entonces, es fantástica, Por lo pero que bueno, sea, quien más invierte es quien menos Pobreza pobreza infantil infantil tiene. tiene. Misterios de la ciencia, ¿no? también. Exactamente, al final existe una relación directa entre Ya. la inversión en esas políticas de protección a la infancia y la reducción del riesgo de pobreza infantil. Por seguir con ese caso, por ejemplo, de Dinamarca, apenas el 15,3% de los menores daneses están en riesgo de pobreza o exclusión social. Que ya me parece alto, pero bueno. Es alto, pero son casi 20 puntos porcentuales menos Claro. en comparación con Claro, España. sí. Y invierten Mucho. son Del triple. dos- claro, Y el tiene el triple, triple que de lo nosotros. que hacemos Casi el nosotros. triple que Más nosotros. del triple, incluso. No, el triple justo. No, 1,2 por... 3,6, claro, sí, sí, 3,6, sí, sí, eso sí. es. ¿Cómo se nota que tú eres más de... Que llevo la contabilidad aquí. Claro, el maestro de las finanzas. Más o menos. Sí, sí, totalmente. Pero fíjate, invierten el triple y claro, tienen 20 puntos porcentuales menos, Menos. de porcentaje de Sí. población en riesgo de exclusión Sí, de niños, de social o de pobreza pobreza infantil, infantil. No obstante, esto también refleja un contraste evidente y son las diferencias entre los modelos de bienestar europeos, porque los países escandinavos, que son los que tradicionalmente más invierten en políticas de protección a la infancia, son también los que han desarrollado históricamente un estado de bienestar más fuerte, los que más gasto público han realizado en relación a su PIB y los que cuentan con unos servicios públicos más desarrollados. Entonces esto también tiene esa lectura. Un día a lo mejor podemos hacer un episodio del modelo de bienestar nórdico. Me suena que hay un artículo en el Orden Mundial largo sobre eso. Sí, que escribí yo. Porque hice mi TFG de eso. ¿Hiciste tu TFG de Mi eso? TFG es ¿Del estados de bienestar? del modelo de bienestar nórdico, Ah, de cómo mira. funcionaba. Un Ostras. tema que me dio por ahí en ese momento, no he vuelto a tocar en la vida, pero ahí Bueno, se quedó mi ahí está. TFG de eso. Sí. Bueno, y entonces, ahora que tenemos el faro danés que nos ilumina, entiendo también por que es importante matizar esto, ¿no? Que al igual que hay diferencias entre estados, por ejemplo, la Unión Europea,
también las habrá dentro de las sociedades de los propios países. Quiere decir que al final esa pobreza no será algo uniforme, sino que en determinados colectivos, regiones, pues tendrá más o menos incidencia. Sí. O sea, pues bueno, por ilustrarlo vamos a hablar del caso español, que pues, es el que más cercano tenemos. Vamos a meternos en harina, vamos a hacer amigos. No, pero bueno, es el que más cercano tenemos y pues también aparte pues da la casualidad o no de que es uno de los peores países de la Unión Europea, pues con peores datos, ¿no? En este sentido. Entonces, pues en España, por ejemplo, la pobreza infantil la define mucho también el tipo de familia en el que se nace. O sea, los datos demuestran que los niños que nacen en familias monoparentales, por ejemplo, o migrantes o pertenecientes pues, a la comunidad gitana, ¿no? Por ejemplo, dentro de los migrantes, tienen más riesgo que otros de tener esta lacra, ¿no? De la pobreza infantil o del riesgo de pobreza. O sea, que la incidencia de la pobreza infantil es mucho más alta en este tipo de familias. Efectivamente. Vale. También, bueno, tiene sentido, si tú piensas en una familia monoparental, al final es un sueldo solo. Claro. Sí. Es esta pura economía de escala, en básicamente. En el caso en el que haya, pero bueno. Sí. Además, otro elemento pues, que explica en España este peso de la pobreza infantil es la brecha generacional, que se dice mucho, que es mucho más fuerte ahora que hace unos años también, entre los jóvenes y los mayores. Sí, aquí somos gente joven, uno más que otros. Esto también nos suena. Pues sí, en nuestro país los menores de 18 años afrontan un riesgo de exclusión social superior a la media nacional, bastante superior. Y esta situación pues, se prolonga en los años posteriores, o sea, cuando tú eres un adulto joven, ¿no? Pues porque los jóvenes españoles, por lo que sea, tenemos dificultad para encontrar trabajo, sobre todo emanciparse, y somos el país de la Unión Europea con tasa de paro juvenil más alta. Sí, ¿no? La trampa de la pobreza, ¿no? Naces pobre, entonces tienes menos oportunidades, tienes menos nivel educativo, te cuesta todo más, entonces claro, eso al final te lastra para encontrar un trabajo, para ascender, para encontrar una vivienda, o sea que es todo una carrera constante de obstáculos. De momento somos campeones de Europa en tasa de desempleo juvenil. Vamos a ver qué pasa en el mes siguiente, porque Suecia viene pisando fuerte. ¿Sí? Suecia nos va a adelantar en desempleo juvenil. Está remontando, no sé qué va a pasar, pero bueno, de momento ahí seguimos en cabeza. Bueno, ya también veremos. hay que tener en cuenta que tenemos mucha tasa de paro juvenil, pero luego somos de los países más sobrecualificados de Europa, que eso también pues muestra los desajustes del mercado de trabajo español y pues eso es interesante. Totalmente. Hay otro gráfico también de la sobrecualificación. Eso es. En el orden mundial. Me tomo chupito de esto que es agua, pero... Menos mal que es agua y no un orujito, porque estaría Imaginemos que es vodka. Estaría ya tirado por ahí detrás de la mesa. Pero bueno, hemos estado hablando de Europa, pero otro país donde el tema de la pobreza lo hemos visto por imágenes, ¿no? Además, aquí hemos dedicado un capítulo al tema, por ejemplo, del fentanilo, que tiene cierta relación, es Estados Unidos. ¿Cómo les va allí con el tema de la pobreza infantil? Pues tampoco están para tirar cohetes, Fer, lo acabas de decir. Me lo imaginaba. Y entrever, porque entre 2021 y 2022 la pobreza infantil se duplicó en Estados Unidos, especialmente en las familias pertenecientes a minorías raciales. Es como un gran retrato de la sociedad estadounidense. Vemos como la renta de las familias estadounidenses blancas dobla a la de los afroamericanos, asiáticos y demás. Y además, con los efectos de la pandemia y el aumento de la inflación, pues coincidió un elemento importante, que fue la decisión del Congreso de bloquear la ampliación de los programas federales que habían permitido reducir esa pobreza infantil en los años anteriores. Entonces, eso revirtió un poco los avances que sí había podido haber en los últimos años. Y de nuevo vemos la importancia que tienen estos programas de protección social en la reducción de la pobreza infantil. En cualquier caso, parece bastante claro que la pobreza infantil es un mal que se reproduce en todas partes, sea de manera absoluta o sea de manera relativa. Imagino también que en los países que sufren más esta pobreza extrema, las soluciones son mucho más genéricas y estructurales. Lo hemos esbozado aquí con el tema de los países del África subsahariana. Pero, por ejemplo, en la Unión Europea, y también me interesa que aquí en otros episodios lo hemos abordado, ¿no? Las soluciones, vale, estamos muy mal y todo lo que tú quieras, pero ¿qué hacemos para solucionar esto o qué hacemos para empezar a enderezar un poco este barco? En la Unión Europea, o incluso también lo podríamos llevar a España, ¿cómo remediamos esto? ¿Qué medidas se están aplicando para reducir, de manera exitosa, esperemos, la pobreza infantil? Bueno, pues a ver, la Unión Europea sí que ha intensificado su lucha contra la pobreza infantil, eso hay que decirlo, con iniciativas como la Garantía Infantil Europea, que pues, es un documento, una garantía, que busca asegurar el acceso de los niños a sus principales derechos básicos. Sí, pero esto es un papel. Sí, vale, efectivamente. No es casualidad que la UE... Unión Europea. Claro, exactamente. Sí, Dipli Concern, ¿no? Con la pobreza infantil. Claro. No, pues eso, no es casualidad que la Unión Europea ha empezado a dedicarle atención a este tema pues, después de la crisis del 2008, que al final ha impactado a muchas familias europeas. Sí.
Entonces, bueno, pues antes de esto, también de esta garantía infantil europea, que es un compromiso, ¿no? Antes de la pobreza infantil, pues no había sido un tema muy relevante para Bruselas, por lo que sí, estábamos a otras cosas, básicamente. Sí, o sea, se desarrollaron varios programas contra la pobreza entre 1974 y 1994, pero iban más bien dirigidos a lo otro, ¿no? O sea, acotar qué es la pobreza para la Unión Europea y eso, no directamente a cuáles son las soluciones. Ya, un poco a medir el diagnosticar, ¿no? Quizás la idea esa de un enfoque multidimensional. Sí, todo y esto, demás, pero no que coincide tanto con fechas con nuestro amigo Amartya Sen, etc. Efectivamente. Bueno. Claro. No fue hasta el año 2000 tampoco cuando la Unión Europea aprobó la Agenda Social Europea. En esta Agenda Social Europea, la pobreza infantil se convierte en un objetivo específico de la Unión Europea, que pretende atajarlo. O sea, es su objetivo. Y desde 2010, pues la Unión Europea ha ido dando pasos concretos, que es lo que nos interesaba, ¿no? Primero, pues nuestro índice AROPE, para definir, medir mejor el problema. Primero, o sea, para saber cómo atajar algo hay que medirlo, hay que saber cuánta gente está en esa situación. Y después, impulsando a través de la Comisión una plataforma europea contra la pobreza y exclusión social. Que esto ya es algo más tangible. Pero bueno, hemos pasado del Deeply Concerned a un comité. Sí. Bien. Que permitió elaborar pues, el primer documento con recomendaciones para abordar la pobreza infantil. Vale, bueno. Básicamente estas recomendaciones, Fer, ¿qué decían? Pues promueven 3 líneas de acción para coordinar las políticas de los Estados miembros. En primer lugar, incentivan a los miembros de la Unión Europea a facilitar el acceso a los recursos adecuados, es decir, fomentando el empleo de los padres y proporcionando ayudas económicas y desgravaciones fiscales. Vale. En segundo lugar, también se focalizan en el acceso a servicios de calidad, pues garantizando la igualdad de oportunidades de los niños a nivel educativo, su atención sanitaria y también mejorando esos sistemas de protección de la infancia. Y finalmente, las recomendaciones enfatizan la protección del derecho de los niños a la participación ciudadana, bien promoviendo la participación de los niños en actividades culturales y deportivas, bien estableciendo mecanismos de participación en las decisiones que repercuten en su vida. Ya. Ahora bien, una cosa es lo que dice la Unión Europea que hay que hacer, Eso es. y Ahí otra vamos. bien distinta es, como hemos visto y vamos a ver ahora más adelante también, lo que se hace. Claro. Porque es verdad que la pobreza infantil ha ganado peso en esa agenda social europea, en esas políticas sociales de la Unión, y que se ha conseguido abordar el problema desde una perspectiva multidimensional, no solo desde ese plano económico. Sin embargo, teniendo en cuenta que las necesidades de cada Estado pues, varían a nivel regional y que esta competencia recae en los Estados, que es uno de los problemas que muchas veces tiene la Unión, pues esa capacidad de acción y de coordinación se ha visto limitada. Y claro, no todos los países europeos se han puesto las pilas. Intuyo que uno de los países que no se ha puesto las pilas es nuestra Españita, Eso claro, por lo que sea. Y entonces, por atraer un poco el tema a nuestro entorno, a nuestro contexto, ¿qué se está haciendo ahora mismo en España para luchar contra la pobreza infantil y sobre todo, qué queda por hacer, además de mucho? Básicamente, o sea, es también una cuestión de ¿lo que estamos haciendo, lo que venimos haciendo, está bien enfocado, es suficiente o básicamente tenemos que buscar otro tipo de soluciones? Sí, pues justo también añadir que he leído antes, que hablábamos antes de lo de la inversión española del PIB en lucha contra la pobreza infantil, pues también he leído que no es que solo sea muy baja, que es que ha descendido un poco también. Encima. Sí, o sea, desde antes del La COVID puntilla. y tal, ha descendido un poquito. O sea, me parece que ahora estamos en 1,3, ¿no? He dicho. 1,2 teníamos 1,2, ahora ¿no? en la 2, sí. pues eso, hubo un momento en el que llegó al 1,5 y bajamos un poco. Ya. Pero bueno, tampoco te creas que es una inversión altísima, 1,5. No, pero bueno, claro, que no encima- estamos para encima lo recortarla, bajas ya. claro, Que encima lo bajas. hemos bajado un poco, Claro. sí. Bueno, entonces en España, pues la pobreza infantil tenemos 3 principales problemas, que son escasez de ingresos, pues se supone de los hogares, ¿no? Sí. Dificultades en el acceso al empleo, pues también de los progenitores, y la debilidad del sistema de protección social. Entonces, pues la falta de inversión de los recursos públicos, como también mencionabais antes, en la infancia ha provocado que en nuestro país el problema de la pobreza infantil sea especialmente intenso en comparación con el resto de la Unión Europea. Porque también, o sea, la pobreza general en España es grave, el riesgo de pobreza. Hay mucha pobreza Pero- general, no ya infantil, Sí. adulta. Claro, pero la que es intensa, sobre todo también, que llama mucho la atención, es la pobreza infantil. Claro. Y tradicionalmente, pues las políticas españolas se han centrado sobre todo pues, en esto, en las deducciones fiscales a las familias con hijos, como decía David, etc. Pero estas medidas pues, no han tenido demasiado impacto, parece, a la hora de erradicar la pobreza. Hombre, si estamos hablando todo el rato de que la pobreza infantil es algo multidimensional, que tiene muchísimas variables, Claro. y nuestra solución es, pues deducciones Deducción fiscales. fiscal, pues Hombre, bueno. Claro, estás abordando una y de manera muy regulera de las causas. Y también muy general. Sí, Claro. porque No es familias algo que con se hijos centra pues es muy específicamente general. en eso.
Sí, sí. Claro. No, además sabemos, por ejemplo, que España es una calamidad redistributiva. España redistribuye fatal la riqueza, de los países de la OCDE que peor lo hace, y sobre todo además que ese tipo de ayudas y deducciones van a familias de cierto nivel de ingresos. Quiere decir que esas ayudas no llegan a la gente que tiene que llegar, sino que llegan a la gente que ya tiene una situación económica bastante más holgada y que como tal no deberían estar recibiendo esa ayuda, o al menos no de manera principal o primordial. O sea, es que como que se suman aquí muchas cosas de que este país no funciona demasiado bien. Sí. Entonces, pues bueno, ¿qué alternativas a estas deducciones fiscales se plantean? Pues desde los foros internacionales se quiere dar más peso también a prestaciones sociales que complementen los ingresos familiares. Entonces, bueno, un ejemplo que se ha comentado también mucho es una prestación universal por crianza, que de hecho pues la propuso Sumar en sus presupuestos generales del Estado para Pues esto lo 2025. estaban sacando ahora ya, ¿no? Estaban lo tenían hablando, casi hecho. Claro, sí, bueno. hace unas semanas fue que Sí. hablaron de la negociación Sí. para incluirlo. Bueno, estaba ahí Veremos en qué planteado. queda también esto. Lo de la ley de familias también. Sí, pero Sí. vuelvo a la misma cuestión. La solución, dinero. Ya. Que estamos hablando de que la pobreza es algo muy amplio y que hay que abordar de distintas maneras. Que la solución, Igual había que mejorar los servicios públicos también. Claro, a eso voy, que la solución económica, vale, sí, Puede estar pero guay, que no es pero- solo dinero, o deducciones o una Sí. transferencia de rentas, que eso puede servir un poco, pero en ningún caso te va a solucionar la papeleta. A eso No. es a donde voy, Fer, porque esto es desde el punto de vista económico. Pero como llevamos Claro. diciendo durante todo el episodio, no No. basta simplemente con eso. Es multidimensional el problema de la pobreza infantil y nos ataja exclusivamente desde este punto de vista. Otros puntos importantes, entonces, a la hora de abordar el problema de la pobreza infantil son, por ejemplo, la ampliación de la cobertura de medidas de conciliación Ujú. y también, sobre todo, garantizar la educación gratuita de 0 a 3 años, que es algo que es verdad que han propuesto también varias comunidades autónomas, subvencionando las plazas en escuelas infantiles privadas, pero vamos a ver hasta qué punto eso tiene alcance en las rentas medias bajas, que son las que no suelen acudir. Claro, a pero al este final la guardería, por resumirlo mucho, Sí, escuela eso es. y escuela infantil, es también donde más incidencia tiene en el desarrollo profesional, sobre todo de las mujeres. O sea, al final, Eso si es. tienes que estar con tu hijo en casa porque no tienes dónde dejarlo, o no tienes unos abuelos que te ayuden y tal, claro, al final tu proyección No puedes laboral se trabajar. resiente, Sí, no puedes totalmente. trabajar. Jolín, es que se conectan muchas cosas y no lo hacemos del todo bien. O luego, por ejemplo, dices, sí, te ayudo, o sea, te subvenciono la escuela infantil. Y en muchos casos, como ocurre, por ejemplo, en Madrid, no hay plazas. Entonces, que Claro. no es solo hacer la ayuda para que puedas llevar a tu hijo a la escuela, sino que tiene que haber una escuela a la que le puedas llevar. Si no hay, pues estamos un poco en las Sí. mismas, ¿no? Y que la educación infantil ha sido la gran olvidada, yo creo. Sí, en general absolutamente. en toda Europa, pero sobre todo aquí en España, de la educación pública, al final. Ujú. Totalmente. Sí. Bueno, pues es un poco el percal que tenemos aquí, que, bueno, por lo menos Sí. esperemos que se vaya solucionando, pero al final un poco la conclusión es eso, más inversión y sobre todo salir de esa visión de que, bueno, pues te doy dinero, sea a través de Inyección deducciones. económica. Claro, que te puede solucionar algo, pero el problema es mucho más amplio y sobre todo hace falta políticas públicas que abarquen la diversidad de casos, ¿no? Bueno, yo creo que hemos hoy logrado analizar y debatir un tema bastante complejo, que tiene además muchas derivadas y que tiene profundas implicaciones tanto en España como a nivel internacional. Muchísimas gracias, Celia, Nada, hombre, gracias a vosotros por invitarme. en tu estreno. No, pero si eres parte de esto, ¿no? Ya, hombre, Aquí pero no eres al una podcast. invitada, eres una más. Invitada especial, Licarto. Eso es. Ahí la embajadora de Carto en el programa de hoy. Sí, sí. Y muchísimas gracias, David, por contárnoslo. Nada, un placer siempre. Y gracias también a la Fundación La Caixa, que es con quienes hemos colaborado para hacer este episodio. Por cierto, ¿qué tenemos? Gracias también, Pablo, por el bingo. Nos guardamos la Muy idea. divertido. Eternamente agradecido. Eso es. ¿Qué tenemos, por cierto, en el menú de la semana que viene? ¿Les avanzamos alguna cosa ya? Pues ya con lo de menú, Ya he creo dado una que pista. van bien los tiros, ¿eh? Que no es en Michelin, que ya lo hicimos hace unas semanas. Un menú aceitoso. Aceitoso. ¿Va a ser de mojar pan? Va a ser de pan tumaca. Pues nada. Sí, sí. Pues lo nada, dejamos ya- ahí. Y otra cosa que también que es muy relevante para España, vamos. Totalmente, sí. Y además que también vamos con un poco de retraso, vaya por Dios. Estamos dejando a nuestro país en estos episodios, pero bueno, ahí también incentivamos un poco la búsqueda de soluciones. Así que nada, esperemos, bueno, también muchísimas gracias por estar ahí en Spotify, en iVoox,
en YouTube, en Apple Podcast, en Amazon Music. Gracias también por escuchar, que sabemos que mucha gente lo hace. Hoy en la historia, que va como un pepino. Es verdad, va como un pepino. Como un pepino. Qué gran referencia. Sí, es verdad, va como un pepino, va muy bien. Sí. Está funcionando de maravilla, así que muchas gracias a la gente que lo está escuchando y que ya saben, si quieren apuntarse también ahí a nuestros canales, seguirnos para no perderse ningún episodio, que ahí tienen a un buen muchacho que les dice todos los días cómo el pasado explica el mundo de hoy. Eso es. Así que nada, si quieres todos los días tu ración del orden mundial, ahí tienes Hoy en la Historia, donde David te explica maravillosamente lo que ocurrió ese día y un poco cómo lo podemos ver hoy. Y nada, que muchísimas gracias por escucharnos, por darnos también vuestras opiniones, por querernos, por aguantarnos. Y nada, te esperamos aquí en próximos episodios de No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.